Tenemos en la línea al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy bien, muy buenas noches. Oye, Enrique, yo quiero felicitarte. Bueno, ya lo hice al aire, pero ahora lo quiero hacer contigo también, porque, bueno, pues sí, ha habido recortes. Tuve la Secretaría de Turismo, es una secretaría que se vio severamente afectada por el presupuesto. Creo que el recorte tú ahorita me dirás de 35%, pero en lugar de azotarte, de llorar, de quejarte, estás buscando formas de mejorar y de salir adelante, de tener asociaciones público-privadas, de hacer más eficiente los impuestos. Y yo dije, es que por ahí debería ir. Si la cobija no se puede estirar porque no pueden haber más presupuesto, pues vamos a tratar de que nos metamos todos más calentitos, ¿no? Pues yo creo que así tiene que ser, Mari Carmen. Yo creo que obviamente pues me gustaría tener más presupuesto en la Secretaría de Turismo, me gustaría tener más, pero también soy muy consciente de los problemas presupuestales a nivel del gobierno federal y sobre todo que tenemos que mandar una señal de que estamos todos dispuestos a cuidar la estabilidad macroeconómica porque no queremos volver a vivir las crisis económicas que se tuvieron en el pasado, porque para que este país progrese necesita muchos años de estabilidad y yo creo que ese es el valor principal. Y tiene razón, Mari Carmen, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, es un muy buen momento para poner más atención y trabajar con los gobiernos de los estados y los municipios para hacer un uso más inteligente, por ejemplo, del impuesto al hospedaje. Ese tiene como propósito recaudar para fines de promoción, y yo lo que he venido señalando es que por promoción se debe de ampliar el concepto y no solamente son los spots o la mercadotecnia, sino es la conservación y el mantenimiento de playas, son las obras de infraestructura que se necesitan también en las zonas turísticas, incluso yo iría más allá hasta los temas de seguridad. Yo creo que la SECTUR y las Secretarías de Turismo de los estados nos tenemos que meter también a estar muy de cerca vigilando que nuestros destinos turísticos estén absolutamente seguros, porque es el ingrediente número uno para tomar una decisión de viaje. Enrique de la Madrid, te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Enrique, si nos puedes platicar, profundizar en esta idea de un impuesto al hospedaje, ¿en qué consistiría? ¿De qué monto tendría que ser? ¿Los recursos que se recauden tendrían que ir directamente etiquetados para la Secretaría de Turismo, para las ideas que ustedes tienen por desarrollar? Platícanos, cuéntanos, ¿cuál es la idea, el objetivo central? Qué bueno que me lo preguntas, porque no se trata de un nuevo impuesto, ni tampoco se trata de que ese recurso vaya a dar a la SECTUR, sino más bien el caso es que la mayoría de los estados tienen ya un impuesto al hospedaje en donde se cobra entre el 2 y el 3% sobre la tarifa del cuarto. Y esos impuestos son estatales y lo que se usa, en teoría estos deberían ir a dar a fideicomisos en donde se asignan los recursos y con la participación de los particulares de estos lugares, los hoteleros, se asignan recursos para materia de promoción tipo CPT, tipo Consejo de Promoción Turística de México. Esos recursos se utilizan para la promoción. La realidad ha sido que muchas veces no se le entrega a esos fideicomisos la totalidad del impuesto. Los estados y los municipios se los acaban llevando pues para cubrir otros fines y otros gastos y no para lo que estaban originalmente convenidos. Entonces, esos impuestos es la gran oportunidad de decir, pues transparentémoslo, cuánto estamos cobrando, metámoslos a esos fideicomisos y todos decidan, y ahí es donde la SECTUR también me gustaría que participara, sobre todo en los destinos turísticos, decidamos a qué vamos a destinar esos ingresos, pero no son para la SECTUR, siguen siendo para los mismos fines, para las localidades, pero es el momento, es el pretexto, es la oportunidad para realmente hacer que estos ingresos se transparenten y se usen de manera eficiente. Sin duda, bueno, pues mira, la verdad, Enrique, qué bueno que están haciendo esto. Es una forma muy, no reactiva, sino realmente propositiva de ver la forma de tener recursos en un año muy complicado para todos los sectores, pero en particular para el turismo. Cuéntanos un poco cómo te fue en el presupuesto, si vas a pedir más, y si no, bueno, estas propuestas, ¿cuáles serían si nos recuerdas? Bien. Sí, como yo lo dividiría quizá en dos partes. Una es el Consejo de Promoción Turística de México, que nomás para recordar al auditorio, este consejo, que es un órgano, digamos, como público-privado, y es el que sobre todo utilizamos para promover a nuestro país en el exterior, pero también en México. La principal fuente de ingresos del Consejo de Promoción Turística de México es el impuesto que pagan los extranjeros que llegan a México por avión, de lo que se llama el DMR. Ahí entiendo que la Secretaría de Hacienda ya metió en la ley de ingresos, pero propiamente en la de derechos, está metiendo sobre todo el actualizar el valor
de este derecho, porque en términos de dólares se nos ha hecho chico otra vez con la devaluación. Eso va bien, eso ya metió la iniciativa, y yo platiqué antes previamente en Cámara de Diputados y Senadores, diciéndoles que ahí iba a llegar, y ojalá que la puedan aprobar, incluso si se puede con un ligero aumento. Quien lo paga son los extranjeros, eso no lo pagan los mexicanos. Ese yo creo que va bien. Es en el caso del presupuesto de SECTUR, en el que sí viene con una disminución importante, incluso respecto a con respecto. Tenemos problemas en la línea. De la manera más eficiente. Ya tenemos otra vez en la línea a Enrique de la Madrid. Enrique, se nos cortó la llamada. Nos estabas diciendo que, pues, es en el tema que llama más la atención es el tema del presupuesto de SECTUR, que viene con una disminución importante. Sí, o sea, dice que, por ejemplo, tiene una disminución de saque, en donde es incluso menor, no solamente que el del año anterior, sino lo que ya resultó de los recortes que hubo que ha habido en el año 2016. Bueno, yo soy obviamente respetuoso de la iniciativa del Ejecutivo, yo sobre esa ya no puedo discutir, pero también hay que reconocer que entra esto como propuesta en la Cámara de Diputados, y serán al final del día los diputados los que me imagino que en el presupuesto pues tendrán que analizar dónde pueden ellos hacer, con las limitaciones del caso, hacer o no reasignaciones. Yo mis pláticas las tuve con los legisladores antes de que el Ejecutivo mandara la iniciativa. Yo después ya no puedo intervenir con los legisladores, pero simplemente lo que yo resalto es que, bueno, pues tendré que trabajar con lo que haya. Pero, por ejemplo, ¿qué pienso hoy en ddía? Hoy en día nosotros trabajamos en donde convenimos con los estados una obra, por ejemplo, en un municipio. Decimos vamos a mejorar la fachada, o vamos a meter el cableado para que sea subterráneo. Lo que yo puedo ahora hacer como innovación es decirles, voy a privilegiar aquellos proyectos que ya traigan también un compromiso de inversión privada. Esto es, en este municipio donde vamos a mejorar la fachada, también el empresario tal se comprometió a mejorar su hotel. Esa es una idea que yo ya traía desde ese tiempo, y la austeridad me da el pretexto para empujarla. Creo que las obras públicas solamente se justifican cuando también ya el sector privado coinvierte, que es el que quieres beneficiar para que traigan más turismo a las localidades. ¿Qué impuesto pueden cobrar los hoteleros y los gobiernos estatales precisamente para promoción? Mira, ellos ya cobran, pero ya los estados cobran el impuesto a los hoteleros del hospedaje. En las playas, por ejemplo, también hay otro derecho o impuesto, que es el de las zonas federales marítimo-terrestres. También es un impuesto que en teoría cobra el gobierno federal, pero se lo regresamos completamente otra vez a los estados y a los municipios. Y también tiene como propósito mejorar las playas y mantenerlas. Y de lo que hemos ido estudiando, pues tampoco necesariamente se utilizan esos ingresos para esos fines. Creo que es la oportunidad de de fijarse en que esos impuestos que hoy en día ya se pagan, realmente tengan como destino, en el caso nuestro, o la conservación y el mejoramiento de las playas, o la promoción de los destinos turísticos. Creo que eso es lo que a mí me compete, aprovechar esta coyuntura para focalizarnos en las negociaciones con los estados y los municipios en estos temas. Y te fue barato, porque Calderón quería desaparecer la Secretaría de Turismo, a ti nomás te recortaron el presupuesto. Oye, hay maneras de desaparecer. Hay de estilos a estilos. Oye, Enrique, una duda. Hay formas. ¿Por qué en un lugar, y nos queda nomás un minuto, en un lugar con tanto turismo como Cancún, tiene que ser Fonatur la que mantenga la zona turística? Pues mira, y justamente venía yo en la tarde, estaba trabajando sobre ese tema. Pues entre otras cosas porque lo hace mejor, y porque yo creo que es muy riesgoso, siempre hay la tentación, pero es muy riesgoso de que le pasemos a veces ciertas de estas mantenimientos a los municipios, se nos caiga el mantenimiento, y pues estos lugares que vienen siendo tan atractivos para los turistas nacionales y extranjeros, pues se nos vayan a deteriorar y dejen de ser atractivos. Es la realidad. Lamentablemente tú sí notas la diferencia en los mantenimientos que da Fonatur de los mantenimientos que dan muchos de los municipios. O sea, sí lo notamos, y como que no queremos correr el riesgo. Sí deberíamos de hacerlo, sí deberíamos de pasárselos a ellos, pero pues es riesgoso, y yo creo que si les preguntas a los hoteleros no quisieran que lo hiciéramos. Muchísimas gracias, Enrique. Pues ahí está la explicación. Gracias, Enrique, muchas gracias. Gracias, Enrique. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Vamos a un corte.